que es sobre todo nombre, ese nombre que tú amas, Señor. Gracias, papito amado, y que tus ángeles vengan a rodearnos, Señor, que tus ángeles vengan y traigan esta palabra, Señor, y que sea, Señor, llevada, Señor, así como el viento, Señor, por todo lugar, Señor, a través de estas ondas de internet, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y su pueblo dice, amén. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, amados hermanos, vamos a compartir hoy día en la mañana la enseñanza. Parte la voy a dar yo y parte la va a dar mi esposa, así que vamos a trabajar en dúo. En dúo. En dúo, en el dúo de él. Bueno, a mí nos tocó a nosotros el tema la sanidad en la cruz de Cristo. Sanidad en la cruz de Cristo. Este es el mensaje, yo creo, más relevante para el ser humano, saber que en la cruz fueron no solamente pagadas nuestros pecados, sino también nuestras enfermedades. La sanidad es parte integral del Evangelio de Cristo. La sanidad es parte integral del Evangelio de Cristo. Si nosotros empezamos a leer la palabra, y esto lo habló Jesús, ¿se acuerda cuando acá en la palabra en Lucas 4:18, que es lo que Cristo anunció? Este es el Evangelio integral. Hay varias cosas que tenemos que analizar porque tenemos que degustar la palabra. Dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es una declaración sumamente importante, porque así como estuvo el Espíritu Santo sobre Jesús, tiene que estar sobre nosotros. Dice, porque me ungió o me capacitó o me dio la autoridad y el poder para evangelizar a los pobres y curar, a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a proclamar libertad y restauración de vista a los ciegos, a enviar en libertad a los oprimidos. Vemos que dentro del mensaje el primer mensaje que Jesús dio acá en Lucas capítulo 4:14, lo puede leer usted ahí, mi amor, lo puede buscar, es el anuncio de varias promesas para primero evangelizar. La palabra tiene que ser evangelizo. Usted sabe que es una palabra que viene de eu y de evangelizo. Eu viene de un verbo que significa eurisco, que significa de alegría, de gozo. Cambiar la tristeza en gozo, de la enfermedad a la salud. Evangelizo es un mensaje de gozo, de alegría. Es un mensaje de redención, es un mensaje que transforma. Son buenas nuevas para todo aquel que cree, todo aquel que necesite escuchar. Pero también esto dice que, como dice Lucas 4:14. 4:18, perdón. Lucas 4:18. Y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Ahí empieza la sanidad. Todos nosotros venimos quebrantados ante el Señor. Quebrantado quiere decir molido, desmenuzado. O sea, por tantas situaciones que uno ha vivido antes de conocer al Señor y también posteriormente, porque Dios empieza un proceso de sanidad en nosotros. No es que sea de la noche a la mañana esto. Dice una sanidad física, una sanidad emocional, una sanidad de del corazón, porque usted sabe que el corazón del ser humano, antes de conocer al Señor, dice que estaba en tinieblas, estaba endurecido como piedra. Y cuando nosotros escuchamos el mensaje, inmediatamente Dios restaura ese corazón y lo transforma en un corazón de carne. Por eso que el que es nacido del Espíritu es sensible cuando peca, es sensible cuando falla, es sensible cuando ofende. Se compadece de la gente, no es un corazón de piedra. Entonces, sana nuestro corazón, sana nuestras emociones, y sigan leyendo. A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. Ahí se da cuenta que este es el mensaje medular, este es el mensaje que transforma a las personas, a todos aquellos que escuchan el mensaje. Por eso es tan relevante el mensaje. El mensajero no es tan importante, así que usted no ponga los ojos en el mensajero. Es un portavoz, es alguien que dice hablar en parte de otro, es un heraldo. Un heraldo es una persona que antiguamente se ponía en una plaza y decía, el rey dice,
esto. Él no era el rey, pero era el representante. Nosotros somos representantes de Cristo cuando hablamos la palabra de Dios. Estamos hablando del mensaje de salvación, de sanidad, de libertad, porque esas áreas Dios trabaja. Salvación, sanidad y libertad. Así que esto es un mensaje que trae realmente un cambio profundo al ser humano. Este es el mensaje verdadero. Usted puede escuchar muchos mensajes, quizás en las redes sociales, con su vecino, con su mamá, pero hay un solo mensaje que transforma al hombre desde adentro hacia afuera. Porque usted sabe que los fariseos desde afuera se veían inmaculados, pero por dentro su corazón dice que estaba lleno de cosas de pudredumbre, de huesos corrompidos. Bueno, ahí se nota que esas personas tenían una apariencia de piedad, pero realmente no tenían el corazón rendido a Cristo. Entonces, este mensaje es un mensaje de redención y de sanidad. Dios empieza la sanidad. Ahora, podemos decir que todos nosotros venimos con una enfermedad que se llama pecado. Usted sabe que el ser humano no fue creado con enfermedades. No fue creado con enfermedades. Dios lo creó completamente sano. Y Dios vino a restituir al hombre emocionalmente, físicamente, almáticamente y espiritualmente. Dios empezó un proceso de salvación y de restauración. Y una de las áreas que hoy día se está viendo que esto es una epidemia es la falta de salud, ya sea por descuido, por edad. Hay un montón, hay un fin de causas para estar enfermo. Y Dios viene a devolver esa salud. Dios viene a restituir la salud perdida, devolver a la persona su estado general de bienestar. El verbo Rafa y el verbo griego iauamai son las palabras principales que en la Biblia comunican los sentidos literal y figurado de la acción de sanar. Esas palabras son ocupadas, Rafa, así que Rafa salía. ¿Por qué? Porque cuando el hombre pecó, y podemos decir que la enfermedad entró con el pecado, porque el hombre de cierta manera empezó a morir. Si comeréis de este desierto, moriréis. Y ahí entraron todas las pestes. Usted sabe que la humanidad hoy día gime por salud. Usted vaya a un centro asistencial cuando tenga urgencia, o sea, comprar que hay un montón de gente con dolores de todo tipo, de todo tipo. Entonces, Dios viene a restaurar esa salud. Dice acá, que Él vino a curar. Mateo 4, 23 y 23, 24. Mateo 4. Mateo 4, 23 y 24. Ahora Jesús, y esto es parte del Evangelio. Nosotros cuando prediquemos el Evangelio tenemos que orar por sanidad, porque es parte del Evangelio y es manifestación del reino. Dice, y recorría toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos, proclamando el Evangelio del reino y sanando. O sea, que el Evangelio del reino conlleva sanidad. Dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. O sea, Dios viene a sanarnos. Ahora, yo sé que uno dice, más importante la sanidad, sí, pero Dios es integral. Nosotros no podemos darle más importancia a cierta área. Dios nos ve como un todo. Por eso es que en 1 Tesalonicenses 5:23 dice, santificado en todo vuestro ser, alma, espíritu, alma y cuerpo, porque lo ve un solo ser. Nosotros no podemos dividir o darle más importancia al alma, al cuerpo. Dios es un todo, Dios nos ve integralmente. Entonces, cuando Jesús vino a esta tierra, Él vino a restaurar lo que se había perdido. ¿Y qué se perdió? Se perdió la salud. En herencia, el hombre empezó a morir, después que obviamente desobedeció, empezó a morir, su cuerpo empezó a degenerarse y empezó a entrar y se hizo vulnerable a los contagios y a los virus. Entonces, en algunas veces la curación es algo gradual, mientras en otras es instantánea. Entonces, vemos que aquí Jesús vino a restaurarnos. Y en Marcos, si usted no sé, en Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2:15, parece, madre mía, si es que no me equivoco. Marcos 2:15 dice, y aconteció que estando Jesús a la mesa. Espera,
2:17, perdón. 2:17 nos dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ahí habla de sanidad. Está hablando de la sanidad primero del alma, del corazón, porque nosotros todos sabemos que antes de conocer al Señor, nuestro corazón estaba lleno de muchas cosas negativas, ese corazón enfermo, oscuro, en tiniebla, y cuando uno nace de nuevo, Dios cambia nuestro corazón. Empieza un proceso de santificación. También empieza un proceso de crucifixión. ¿Cómo no entiendo, pastor? Sí, usted tiene que negar su vieja naturaleza. Usted ya no tiene que vivir con sus pasiones anteriores. Tienes que hacerlas morir, mortificar. Pero eso es otro tema. Entonces dice, entre las bendiciones que Dios ha dado a la humanidad, está la capacidad de regeneración de sus organismos físicos y la facultad del cuerpo para sanarse a sí mismo cuando está herido o enfermo. Usted ve que cuando usted se corta, inmediatamente vienen las plaquetas, viene todo y se sana. Un médico puede recomendar ciertas medidas para acelerar el recobro de la salud, pero en realidad son las facultades de recuperación dadas por Dios que están dentro del cuerpo las que efectúan la curación. ¿Me entienden? O sea, el médico es como un vehículo que te lleva a cierto lugar, pero en el fondo, si tu cuerpo está con problemas de diabetes, y si ahora a todos nos va a caer el palo, si comemos mucho azúcar, no esperemos que nuestro cuerpo esté sano, ¿me entiendes? Hay una lógica en esto. Pero Dios creó el cuerpo para restaurarse, sanarse a sí mismo. Hay enfermedades obviamente que superan eso, pero en general. Ahora, ¿por qué somos sanados? ¿Porque somos buenos? ¿Porque oramos? ¿Porque leemos la Biblia? No, porque Dios pagó un precio. Bueno, le había dicho que yo pienso que al entrar el pecado, entró la muerte y con todo lo que lleva. Romanos 5:12, amada mía. Romanos 5:12. Entonces vemos que una de las entradas quizás a la enfermedad a nivel mundial es el pecado. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Me entiendes? Entró la muerte, entró todo lo negativo. Entonces el cuerpo se empezó a enfermar, se empezó a ser más susceptible a los virus, las bacterias. Y usted sabe que antes la gente en Génesis vivía hasta 600, 900 años, y eso fue bajando a la edad hasta llegar hasta los 120. Bueno, después en el Salmo, no recuerdo en este momento la cita exacta, dice que 70 y lo más robusto, 80. O sea, de vivir casi 1000 años, Matusalén vivió casi 1000 años, bajamos a 80. O sea, si usted tiene sobre 80, usted está en la bendición quizás de Noé, porque Noé, en esa época dijo Dios, no, hasta los 120 años, o sea, porque obviamente la maldad era mucha. Entonces vemos que Dios no creó al hombre enfermo. Las enfermedades vinieron por causa del pecado y obviamente la muerte. Entonces podemos ver que esto es bíblico. El Salmo 41:4. Salmo 41:4. ¿Por qué viene esa enfermedad? Yo creo que la raíz podría ser, porque esto también es una postura que podemos quizás tener nuestra diferencia, es el pecado. Es nuestro cuerpo que se va deteriorando, se va exponiendo más. Usted sabe que los viejitos tienen menos defensa, necesitan más otro tipo de comida. Salmo 41:4. Sí. Nos dice, y yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. ¿Cuándo viene sanidad del alma? Cuando reconozco, ¿no? Sí, porque yo he pecado. O sea, ahí el pecado se da cuenta que afecta el alma. Por contra ti he pecado, afecto mi alma. Cuando nosotros pecamos, afectamos nuestra alma. Y nuestra alma es mente, voluntad, emociones. Y ahí vienen las enfermedades psicosomáticas. Y eso hoy día es un boom de personas que tienen ese problema. Entonces, afecta el pecado, es quizá uno de los obstáculos más grandes que
tiene la humanidad de poder ser sana. Lo vemos en Marcos 2:15, cómo Dios trató la enfermedad de un paralítico. Marcos 2:5. Marcos 2:5, nos dice así la palabra. Y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y más abajo, ¿qué es lo que dice? Entonces, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico. Y a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué es lo que trató primero Dios en el paralítico? Primero no oró por sanidad, oró por perdón de pecados. Perdón de pecado. Le perdonó el pecado. Quizá él vio el compungir de su corazón, porque como Jesús percibía las cosas, tanto naturales como espirituales, supo que ese hombre estaba arrepentido. Dijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, en ese momento, la gente que estaba alrededor se espantó, porque se salió de los márgenes. Cristo se salió de los márgenes. Algo interesante Sí. acá que podemos descubrir en este versículo es que el problema de este paralítico que no tenía un peso tan grande que estaba totalmente paralizado. Él no podía ni siquiera pedir ayuda. Y acá en el versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos, ¿quiénes realmente se interesaron por este paralítico? Los amigos. Porque Jesús al ver la fe, acuérdense, ¿cuándo se activan las promesas? ¿Cuándo se activan los milagros? ¿Cuándo se activa la sanidad de las liberaciones? Es la fe. Cuando Jesús ve la fe de ellos. Él vio la fe de ellos. Y le dijo al paralítico, hijo, porque es un hijo. Es decir, es una persona que es de fe, pero lamentablemente estaba paralizado. Porque la culpa, amados, la culpa es lo que muchas veces impide recibir sanidad. Por eso que este tema se llama sanidad en la obra expiatoria de Cristo. Porque cuando nosotros recibimos realmente una sanidad completa y total, cuando nos liberamos de la culpa. ¿La culpa de qué? De todos nuestros fracasos, de nuestros pecados, de nuestros errores, de todas las cosas malas que nosotros hemos hecho en la vida, amados. Eso es lo que nos impide muchas veces levantarnos y andamos como un paralítico. Acá está hablando de un paralítico físico, pero hay paralíticos que son espirituales, que no se acercan más a la iglesia, que ya no buscan de Dios porque no tienen la fuerza para buscar a Dios, que solamente estén bajo una depresión, que no quieren ni levantarse de la cama, que no quieren ya seguir con su vida. De eso Dios te viene a librar y te viene a decir, como le dijo al paralítico, por la fe de ellos. Y nosotros estamos representando la fe de ellos, de los amigos que llevan a sus amigos a Cristo. Por eso que nosotros tenemos que llevar a nuestros amigos que están mal a Cristo, porque ¿sabe qué? Cristo le va a decir esa palabra, hijo, porque son hijos, tus pecados te son perdonados. Qué maravillosa palabra, ¿no es verdad, pastor? Bueno, a todos nosotros Dios nos dice, tus pecados te son perdonados cuando nos confesamos, y voy a llegar quizá a ese punto. Y levántate y anda. Claro, entonces vemos que el pecado fue el primer obstáculo que Jesús tuvo que quitar en esa persona. Le perdonó el pecado y posteriormente vino la sanidad. Otro caso, Juan 5:14. Juan 5:14, el paralítico de Betesda. Dice en el versículo 14, después de esto lo halló Jesús en el templo y dijo, mira, has sido sanado, no peques más. Esa es la condición que dice, no peques más, dice, no sea que te suceda algo peor. Entonces podemos ver que el pecado es la puerta, quizás la puerta más grande para enfermarnos. Y yo digo, cuando nosotros tenemos miedo, ¿no cree usted que eso es una enfermedad? Hoy día que estamos viviendo tanta incertidumbre, ya sea en lo social, en lo emocional, con muchas preocupaciones, se despierta el temor. Como seres humanos tenemos esa tendencia al miedo, pero el antídoto del miedo es la fe, es lo opuesto. Dicen por ahí que el miedo es la fe trastornada, porque lo que usted tema le viene. Sí. ¿Me entiende? En cambio, cuando usted cree lo que dice la Biblia, eso le viene. Entonces, hay dos maneras de enfocar el problema. Creer en lo que está escrito para recibir lo que dice la palabra, o creer mis emociones, mis estados de ánimo y todo lo que nosotros hoy día estamos viendo. Por ejemplo, pongo hoy día por asunto del COVID hay mucha preocupación, mucha ansiedad,
Sí, debemos preocuparnos, debemos lavarnos las manos, debemos tener distancia, pero lleguemos a un límite, no le demos demasiada importancia, porque podemos asustarnos y podemos andar así. Con depresión, No, andar con ansioso. temor a ser contagiado, temor aquí, temor allá, y al final, no olvidemos que tenemos. Debemos ser precavidos, debemos ser prudentes, debemos ver todo lo que se está haciendo hoy día, pero andar sin miedo, porque Dios te guarda. Entonces, el temor es una arma muy poderosa que el diablo ocupa en nuestras vidas, ya sea con problemas con los hijos, problemas emocionales, problemas en el futuro, qué pasa la mañana, cómo irá, comeremos, ¿no? Entonces, la Biblia sabe, dice que debemos afanarnos por el día de hoy y mañana no. Mañana le pertenece a Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Y sabe que usted viviendo cada día en el Señor, usted va a vivir más tiempo en sanidad mental, emocional, viviendo el día con el Señor. Porque si usted se afana o se preocupa demasiado por el día de mañana, ahí vienen las enfermedades. Entonces, es algo que impide muchas veces ser sanados, el temor, el temor, el temor, el temor. Y esto nos pasa en cualquier momento, nos puede pasar una mala noticia. Una mala noticia. ¿Y sabe usted cómo se afirma o cómo podemos nosotros inmunizarnos al temor? Inmunidad. Mire, hay un salmo, el Salmo 112, que habla, y algo que yo aspiro, no es que yo ya lo haya alcanzado, pero algo que yo aspiro, y es una promesa, dice, es maravilloso lo que dice el Salmo 112. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, bienaventurado. El temor de Dios hoy día escasea en nuestras vidas. El temor de Dios es aborrecer lo malo, no es que tenga miedo de Dios, es aborrecer lo que Dios aborrece. Y en sus mandamientos se lee de gran manera. Ahí está hablando de una persona. En el verso 7 dice, no tendrá temor de malas noticias. No dice que no va a tener malas noticias, dice que no va a tener temor. Hoy te embargaron la casa, chocaste el auto, te enfermaste COVID, tu hijo anda haciendo cosas, un montón de cosas. Dice, no tendrá temor de mala noticia, su corazón está firme, confiado en Jehová. ¿Dónde tiene que estar tu corazón? En Dios, no en las personas, no en las cosas, no en las circunstancias. Y es bien raro lo que Jesús dice, no raro, sino que dice, donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Y tu corazón habla del centro, puede que tu centro no esté dentro de ti, esté en una persona, en una cosa, en tu seguridad, tu confianza. Y acá dice que tu corazón está firme en Jehová, en Dios. Tu corazón tiene que estar en Dios. ¿Y cómo yo descubro que mi corazón está en Dios? Bueno, no tengo temor de mala noticia. Y dice en el verso 8, su corazón está asegurado, nada temerá. Y yo digo sinceramente, un día, con todo lo que estamos viendo, somos propensos a tener temor. Y ahí cuando tenemos que cuidarnos de no vivir en temor. ¿Podemos tener temor? Sí. Todos nosotros vamos a enfrentar temores, pero lo importante es que eso no me gobierne, no me subyugue a ese miedo y me paralice y me bloquee y me impida desarrollarse y me impida crecer. Entonces, hermanos, para yo ir terminando, porque ahora mi esposa va a empezar con su otro lado, Dios vino a sanarnos, Dios tuvo que cargar. Otro tema también, dice acá en Isaías 53 que Él cargó. Esa palabra quiere decir que Él tomó, cargó y la llevó. O sea, y esto yo creo que nosotros tenemos que volver a que Dios nos revele esto. Porque ¿cuántos hermanos hoy día están con enfermedades graves? Y aun cuando oramos, a lo mejor no hay un resultado que nosotros esperamos. En Isaías 53:4 dice, y Él mismo cargó con nuestras enfermedades. Con nuestras enfermedades. Y esta es una palabra que quiere decir llevar una carga, tomarla y dejarla lejos. Eso significa tomar una carga, tomarla, llevarla y llevarla lejos. Ahora, ¿dónde la llevó? La llevó al madero. O sea, tomó la enfermedad mía,
tomó su enfermedad y la llevó. No sé, no me pregunte cómo. La Biblia dice que la lleve, punto. Más allá si la llevó aquí, la llevó allá, o no se veía porque nadie vio nada, pero espiritualmente Jesús tomó y llevó. Y acá en Pedro, si es que no me ayuda mi memoria, primera de Pedro, parece que dice acá, que él tomó y llevó. Acá dice, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 24, y él mismo llevó nuestros pecados en su propio cuerpo en el madero. ¿Dónde llevó la enfermedad? Al madero. Para que nosotros, habiendo muerto a los pecados, vivamos para la justicia, por sus heridas fuimos sanados. Entonces, Dios llevó, ahora, eso nosotros tenemos que recibirlo por fe. La fe viene por escuchar, porque el que pone la fe es Dios en nosotros. Nosotros no nacimos con una fe salvífica, Dios nos da. Ese por gracia, ese por medio de la fe, y esto es un don de Dios. No Sí, no es porque no es un esfuerzo humano en creer. Sí, Dios me sana, no. Brota la fe de nuestro corazón. Y esto es importante entenderlo, vivirlo, o que Dios nos revele o nos ilumine esto, que Él llevó mi enfermedad y la puso en el madero. O sea, si Cristo no hubiese muerto, de ninguna manera usted y yo podríamos ser sanados, en ninguna manera. Hay enfermedades que son de causa natural, pero hay enfermedades que son de origen espiritual. Dios sana tanto lo natural como lo espiritual, porque en el madero Él llevó, tomó y llevó el madero. Entonces, esto es importante entenderlo, porque dice también el Salmo, a ver si me acuerdo, el Salmo 32. Salmo 32. 32, yo estaba meditando eso. ¿Cómo dice el versículo? Que Él tomó iniquidades. Sí. Llevó nuestras dolencias. Salmo 32, 5 dice, mi pecado te hice saber, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú mismo cargaste con la maldad de mi pecado. No solamente cargó con el pecado, también cargó como consecuencia la enfermedad. Porque si usted lee recién lo que habíamos hablado en primera de Pedro, dice que se da cuenta que primero habla de pecado y después habla de sanidad. Porque si Cristo no derramaba su sangre, si Cristo no moría en la cruz, era imposible nosotros alcanzar sanidad. Y es algo que debemos que nosotros buscar nuestra sanidad, tanto física como emocional, porque Dios nos quiere sanos. Amado, yo deseo que seas prosperado así como prospera tu alma y que tengas salud. El deseo de Dios, es un deseo de Dios ser sano, es un deseo de Dios, está dentro de la palabra de Dios. Entonces, esta palabra viene del hebreo nasá. Este verbo expresa una acción triple: levantar, cargar sobre sí mismo y alejar. O sea, si la Biblia dice que Él tomó mis enfermedades, tengo que creerlo, pero tampoco no tengo que presumir de eso. Decir, Señor, yo quiero creer con tu fe, que esto es real, que esto es sustancia, para que eso venga a tu vida. Porque un día llegará quizá el tiempo donde no tendremos los recursos, quizá va a venir otra situación más grave de salud, y ahí donde vamos a necesitar urgentemente todo lo que Cristo hizo en la cruz. Ahí está la fuente de nuestra salvación, ahí está la fuente de nuestra redención. En la cruz Dios deshizo todo nuestro dolor, enfermedades, traumas, todo porque ahí muere todo lo viejo y empieza todo lo nuevo. En la cruz realmente somos salvos, por la muerte y resurrección somos salvos, y eso se adquiere solamente por creer, nada más. Yo no tengo que saberme los libros de memoria, estudiar hebreo, exegesis, no, tengo que creer. Jesús dijo, por tu fe has sido curado. Y ahora sí, amada mía, para que usted pueda entrar de lleno, para poder alcanzar la sanidad, porque... Qué importante, amado, lo que decía mi esposo.
porque aquí dio un tema muy importante, dice por sus llagas. Y a veces nos cuesta entender eso, ¿no es verdad? Sí, porque, bueno, usted sabe que eso tiene que ser puesto por el Espíritu, porque a veces oramos y los hermanos no se sanan. Y me dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está ¿Entiende? pasando? Y yo deseo que cuando oremos Dios obre. Ahora, tenemos que nosotros hacer la mea culpa. ¿Qué estoy siendo yo para que yo no sea un canal de sanidad para el hermano? ¿Qué está pasando? ¿Qué obstáculo hay? Bueno, el primer obstáculo que puede haber es el pecado. El problema es el pecado, El ya pecado. lo que hablamos el día de ayer con los hermanos cuando compartimos la palabra de los problemas psicosomáticos, cuando a veces los cristianos hemos tenido que recurrir a psicólogos, psiquiatras, y es muchas veces porque como algo que dice en Proverbios 3, dice, teme a Jehová y apártate del mal. Y a veces el temor a Jehová, amado, implica justamente que nosotros nos demos cuenta que somos vasos de barro, que no somos autosuficientes, que nos necesitamos, que como dice la palabra, confesaos vuestros pecados los unos a los otros para que seáis sanados. Y es cosa en que nosotros a veces nos guardamos muchas cosas internas. Y a veces nosotros, como decíamos anteriormente, necesitamos declarar, confesar, decir, amado, hermano, estoy mal, me siento aquí, me siento allá, ayúdame, porque nos necesitamos. Y a veces como nosotros nos creemos como quizás como sabemos harto la Biblia o conocemos mucho de Dios, a veces Dios permite que también nosotros aprendamos a depender de otro pequeño. A veces Dios nos sana y a veces, mire, las personas que uno más menosprecia son las que Dios puede usar para bendecirnos y sanarnos, aunque usted no lo crea. Hasta un niño, la fe de un niño puede sanar. ¿Sabía usted eso? Porque Jesús, ¿qué es lo que activa? Los milagros del Señor es la fe de ellos. Así como ese paralítico no tenía la... Y muchas veces Dios nos trata, a veces, nuestro carácter, que aprendamos a confiar el uno al otro. Pero aquí hay algo importante que señalar, que ahora que tenemos que entender lo que aquí dice la Escritura en Isaías 53:5, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y eso es lo que yo quería mostrar ahora. Por ejemplo, esa palabra que dice... Pero déjeme terminar, me falta el último de usted. La confesión. Hay veces que usted tiene que confesar, como decía mi esposa, cosas que están dentro de su corazón. Y quiero solamente tomar Marcos 5:33, donde la mujer fue sanada del flujo de sangre. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que le había pasado, se le acercó y se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. O sea, inmediatamente ella confesó quizás pecados. Entonces, a veces, hermanos, tenemos que confesarnos y a veces nos cuesta confesarnos con otra persona. Claro. Porque inmediatamente uno dice, ¿y qué va a pensar de mí? El prejuicio, el temor, el orgullo, el temor a ser rechazado o a ser prejuiciado. A veces nos cierra eso. Y en otra parte dice, confesaos los pecados los unos a los otros para que seáis sanados. Y debemos entender, hermanos, que todos estamos viviendo los mismos problemas. Todos tenemos la misma carne. Nadie tiene una carne mejor que otra. Todos tenemos la misma carne. Tenemos las mismas pasiones. Entonces, nadie es mejor en ese sentido. Entonces, a veces es necesario confesar cosas para ser sanado. Bueno, si usted puede confesar cosas con su esposa, hágalo. O si un hermano, hágalo. Porque la confesión también trae sanidad. Y a veces, hermano, llevamos dolores muy profundos que al no decirlo a nadie, el cuerpo se enferma, porque el cuerpo no está diseñado para que vivamos en dolor. El dolor no confesado es terrible cuando una persona ha sido abusada, dañada, y no lo confiesa, no lo exterioriza, como se puede decir, no lo vomita. Eso va dañando. Hay que vomitar lo que cae mal. Claro, cuando usted le cae algo mal y si usted dice no quiero vomitar, no, igual. Hay que vomitar. Bueno, hay situaciones que en su vida, y Dios puede decirle cuáles, que tiene necesario confesar para ser sano. Hace tiempo atrás también practiqué eso con un hermano y al principio no pasó nada. Quedó igual de paralítico, pero con el tiempo fue sanado. Quizás fue algo gradual en él, porque la sanidad le pertenece a Dios, no es que uno dice, ay, al tiro no. Y él me agradeció, y es un hermano que no es de acá de Chile, que fue sanado, fue restaurado, porque es imposible que Dios restaurara. Bueno, situaciones que mejor no vale el caso nombrarla, pero habían orado los más grandes siervos de allá de nuestro país, todos los grandes siervos, y no había pasado nada. Entonces viene este burrito
Y en vez de orar, de echar fuera demonios, en vez de orar por sea, confesaron pecado. Y él se sanó. Después mandó una foto y dijo, pastor, estoy sano. Yo me alegré mucho. Porque al principio uno no ve nada, ¿cierto? Uno actúa por fe. Yo por fe confesamos pecado y no pasó nada en el momento. Pero después él estaba totalmente restaurado de su salud. Y vaya usted que si usted lo hubiera visto era algo terrible. Así que confesemos nuestros pecados. Ahora sí, amada mía, es todo. Algo cortito que agregar lo que decía mi esposo acá, dice, y a él le dijo, a esta mujer que había confesado todo lo que había hecho, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. O sea, ella tenía un azote que la hacía enfermar y tener un flujo de sangre, quizá un cáncer al útero, no sabemos, porque azote cruel viene por causa de un pecado. Acuérdense que en el Antiguo Testamento el azote cruel venía por causa de un pecado. Pero acá le dijo algo el Señor, ten paz, tu fe te ha hecho salva. Y ahora queremos partir de eso, esa fe, lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y ahora vamos a ir a este tema, porque qué importante entender lo que significa por sus llagas. Por sus llagas fuimos nosotros curados, no por mi esfuerzo humano, no por mi fuerza, no por mis méritos humanos, sino que es por sus llagas. Y si vamos a la diapositiva siguiente, vamos a entender qué significa esa palabra. A mí me gusta buscar mucho los hebreos, porque yo puedo entender un poquito más. Cuando sí dice esa palabra, más, él fue herido. Y esa palabra herido es perforar. O sea, por eso que Jesús fue clavado. Esa corona de espinas sobre su cabeza era para nosotros cargar, es como ese punzazo que él recibió en su cuerpo fue mi pecado. Fue todas las cosas malas que yo he hecho. Dice que fue perforado, que él fue herido, él fue disuelto, él fue magullado, fue rompido, él fue desmenuzado. O sea, toda la sangre que fue rociada. O sea, imagínense el sacrificio tan grande que hizo Jesús en la cruz del Calvario. En esa cruz, amado, es como que fue apretado por amor a mí. Y cuando usted empieza a entender eso, porque, mire, Jesús sanaba antes de ser crucificado. Imagínese usted, Jesús ya sanaba antes de ser crucificado, que a todos los que estaban ahí les decía, por tu fe, porque ellos tenían la esperanza en un Mesías. Ellos tenían la esperanza de esa profecía en Isaías, que fue escrito hace más de 2000 años atrás, que el Mesías iba a pagar por sus pecados, que fue molido por nuestros pecados. La paga de nuestra paz fue sobre él. Porque, amado, es imposible tener paz si nosotros no confesamos nuestros pecados, si nosotros no reconocemos que he hecho lo malo, y todos nosotros hemos pecado como padres, como esposo, como hijo. Todos nosotros más tenemos que tener esa capacidad de reconocer nuestros pecados. Y si nos falta, pidámosle al Espíritu Santo. Dice que Él nos convence de pecado. Si nos cuesta creer, si nos enfermamos y no sabemos, Señor, en qué estoy pecando, digámosle, Señor, ¿en cuál es mi pecado? Señor, muéstrame, examíname, háblame, ministrame, escudriñame, sondéame. Así como los submarinos van y sondeando el mar, lo desconocido, dígale al Señor, Señor, sondéame, muéstrame, Señor, aquellas heridas, aquellas cosas en mi corazón que aún no están a flote y que yo quiero saber, reconocer que estoy haciendo mal para cambiar, Señor. Porque Jesús fue molido por nuestros pecados. Su cuerpo fue profanado, amados. Esa palabra profanado, él fue magullado, profanado. Imagínense todas las acepciones que tiene esa palabra de herido. O sea, no fue herido como un rajuño. No, fue perforado, magullado, pisoteado, perforado, roto, completamente despedazado por amor a mí. Y sigamos con la otra, mire, sigue la otra diapositiva, por favor, hijo. Que fue molido, dice, ¿y por qué? Por nuestros pecados. Esa palabra pecado, esas iniquidades, habla de revuelta, de un defecto, de una falta. Nosotros teníamos un defecto, amado. Nuestro ADN fue infectado, fue dañado por el pecado a través de Adán. Nosotros, Dios nos creó perfecto, en un ambiente perfecto, para vivir en la plenitud de la vida, en gozo extremo, en paz, en salud. ¿Usted cree que Dios nos hizo para morir? Dios no nos creó para morir. Dios nos creó para vivir vida eterna, para gozarnos, para disfrutar la creación. Cuando Él dijo, esto fue bueno lo que yo he hecho el sol, la luna, las estrellas, el mar, lo hermoso que usted ve, lo hizo bueno, hizo al hombre y a la mujer para que se juzgara y gobernara, como decían ayer los expositores, los hermanos que dieron esta palabra. Dios creó un ambiente perfecto en el matrimonio, en la paternidad,
pero el pecado nos hizo un daño, un defecto en nuestro ADN, desde lo más profundo de nuestro corazón. Por eso que nosotros, amados, innatamente somos malos. Su guaguita, esa chiquitita que usted le nació, es innatamente malo. Malo, malo, malo. Con M grande de malo. Aunque nosotros le damos tan tiernecito. Dentro del diablo. Es Satanás, amado, que puso ese virus y esa bacteria dentro de nosotros. Entonces, ¿para qué vino Cristo? Para sacar ese defecto. Y mire, ¿y por qué ese defecto, amado? Porque ese defecto nos crea enfermedades emocionales, como decía el pastor recién. Pero acá Jesús nos dice en Jeremías 37, y yo esa palabra quiero decírtela a ti, en Jeremías 37, mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. ¿Por qué estamos heridos y magullados internamente, amado, por el pecado? Porque el pecado nos hace sufrir. ¿Y qué significa la palabra pecado? No dar en el blanco, cuando yo me desvío de los propósitos de Dios. Cuando Dios me creó de una forma, pero yo escojo ser otra. Cuando Dios me creó para yo ser una persona llena de amor, llena de santidad, llena de justicia, llena de misericordia, pero las heridas de mi pasado, como decían los expositores anteriores, cuando tenía una mala relación con papá, el abandono de padre, de madre, la decepción conyugal, los divorcios y todas esas cosas que provocan en nosotros heridas. Pero el Señor te dice, mas yo haré venir sanidad sobre ti, porque desechada te llamaron. Mire, yo quiero que ponga mucha ojo en esa palabra. ¿Por qué Dios te hace venir sanidad? Porque te llamaron desechada. ¿Y sabes cuál es el problema del ser humano? El rechazo. Nosotros nacimos con rechazo. Y quizás yo creo que de todas las personas que nosotros ministramos liberación, todas han tenido el síndrome del rechazo. A veces del vientre, a veces no tan solo del vientre, a veces por el cónyuge, o a veces porque se sienten feos, porque nacieron más gorditos, porque nacieron de tal manera, porque pasan muchas situaciones en la vida, amados, en la que a veces nos sentimos desechados. Y en cierta manera nosotros, amados, por causa del pecado, fuimos desechados. ¿Por qué? Porque Dios no puede habitar con el pecado. Por eso dice, porque desechada te llamaron, diciendo, esta canción de la que nadie se acuerda. Y el problema en nosotros, amados, es a veces el rechazo. Y esa palabra que se llama de ese rechazo, esa palabra viene de la raíz nadá, que significa empujar lejos. Recién lo decía el pastor, ¿cierto? ¿Qué es lo que hizo Dios con nosotros? Nos acercó a Él. Pero el pecado que nos hacía, nos llevó lejos, nos empujó lejos, no queríamos estar lejos de Dios. Lo que le pasó a Adán cuando escuchó la voz de Jehová en el huerto, se escondió Adán, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque decía, escuché tu voz en el huerto y tuve miedo. El gran problema del ser humano, el temor, primero el rechazo y luego que viene el temor del castigo, el temor a que Dios me enviara al infierno, el temor a que es un Dios malo. Y el diablo, amado, nos llena de tanto argumento en la mente, incluso aún en la religión. A veces hay religiones que son demasiado estrictas, que si no haces, no gustas, no hagas, estás condenado y te vas a ir al infierno. Y amado, Dios no hizo eso. Acuérdense que los fariseos, los saduceos, eran personas que siempre hacían prevalecer la ley. Este está enfermo por sus pecados. O pecó esto o sus padres. Pero ni sus padres ni a ese hombre que nació ciego no era por culpa ni de sus padres ni por él, sino que era para la gloria de Dios. ¿Se da cuenta cómo Dios nos rompe los esquemas? Entonces, amado, esta palabra que empujar lejos es porque Dios nos viene a acercar. Y Dios en esta mañana te viene a acercar, te viene a decir, aquí están mis brazos. Yo quiero mostrar esos brazos de amor a través de una cruz. En una cruz, amados, es donde Dios demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si podemos seguir a la otra diapositiva, hijo. Nosotros andamos descarriados, ¿cierto? En Efesios 2:12 nos dice, en aquel tiempo, cuando no conocíamos a Dios, dice, estabais sin Cristo. Y eso de estar sin Cristo, ¿qué significa? Alejados, lejos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de Abraham, de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué terrible, ¿no es verdad? Cuando nosotros estamos sin Dios, era lo más horrible, lo más paupérrimo, lo más horrible que es estar sin Cristo. Pero una vez que tú recibes a Cristo, cuando tú le dices a Jesús de Nazaret, es el Señor de tu vida, inmediatamente se activan los pactos, las promesas de Abraham. Lo que Dios le prometió a Abraham, me lo prometió a mí. Así como dijo, serás
bendito, y tú serás bendición, y de tus lomos saldrán reyes. Usted está engendrando rey y sacerdotes para nuestro Dios, amados. O sea, se te activan todas las promesas cuando tú tienes a Cristo, cuando tú te apropias de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso que en Efesios 2:13, después sigue, pero ahora ustedes han sido unidos a Cristo Jesús. Antes estaban muy lejos, habíamos sido empujados por causa del pecado, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, amado. No son tus méritos, y esto, amado, tenemos que entenderlo, porque a veces mucho se nos recalca en la religión que tú tienes que hacer para que Dios te acepte, y no es así, amado, es todo lo contrario, es la fe, es el creer. Jesús, ¿por qué sanaba a toda esa gente que estaba, si usted empieza a leer todo Marcos, Lucas, Juan, ¿cómo se sanaba la gente? Por la fe. Por tu fe has sido sana, por tu fe, en todo le decía lo mismo, por tu fe, porque creían en el Mesías, en el Hijo de Dios vivo. Imagínense, Jesús hacía milagros antes de la cruz, ya hacía milagros, porque Él era el verbo de Dios encarnado, el verbo hecho carne que habitó en medio de nosotros. Imagínense, hacía esos milagros. Imagínense cuánto más ahora que Él fue crucificado y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Y mayores cosas haremos, amados. Entonces, amados, apropiémonos de esas promesas, apropiémonos de esa palabra, que mayores obras haremos por medio de su sangre. Creámosle a Dios, amados. Sigámosles creyendo, aunque no veamos nada. Créale a Dios, porque ¿sabe qué? Dios usted no lo va a defraudar. Dios a ti nunca te va a defraudar. Si bien es cierto, aunque pareciera, entre comillas, que estamos derrotados, no estamos destruidos. Aunque estamos fatigados, Dios renueva nuestras fuerzas. Por eso que nos dice el Salmo 129, me parece. Bendice alma mía a Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios, el que perdona todos tus pecados. 103, perdón. Todos tus pecados. Sana toda tu dolencia. Aún esas dolencias del alma, esa dolencia del corazón, ese dolor que tú sientes por la pérdida, quizás por la pérdida de un familiar, quizás por la pérdida que tú puedas haber tenido en tu vida, con tu esposo, tu cónyuge, o por un familiar querido, aún esa sanidad, amados, el Señor obra en tu corazón. Por eso, amados santos del Señor, yo creo que ahora tenemos que entender y comprender qué es lo que significa que nosotros ahora somos acercados por medio de la sangre de Cristo. Y vamos a ir al otro versículo, a la otra diapositiva, por favor, hijo. Porque ahora dice, usted y yo fuimos aceptos. ¿Cuál era el problema del ser humano? El rechazo, ¿cierto? Cuando nos rechazó el cónyuge, nos rechazó quizá el papá, nos rechazó la mamá, pero ¿qué no que nos trae realmente sanidad? En que yo fui acepta. Dios me aceptó. Dios me miró con sus ojos de amor y me sacó del lodo cenagoso en la que yo estaba y me dijo, vente para acá, yo te voy a limpiar, eres mi hijo, eres mi hija. Y todas las cosas que usted ha pasado en su vida, amado, es para mostrarle que Él te ama. Y usted ha sido aceptado, Él te abrazó con brazos de amor y te dijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy. ¿Y sabe cómo fuimos engendrados? Por la palabra de Dios, porque fuimos engendrados a través de su palabra cuando nosotros la escuchamos y Dios nos dio la fe para creer en lo que Él hizo en aquella cruz. Fuimos engendrados no por palabra humana, fuimos engendrados por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Por eso, amado, cuando usted reciba a Cristo, amado, tu vida cambia, ya no es la misma. Tú vuelves al diseño original de Dios. Tú fuiste creado con propósito. Y sabes que tú ya vives en libertad. Tú te sientes pleno, te sientes plena, ya no andas buscando agradar a nadie, ya no sientes envidia de nadie. No siente, porque usted se siente en su lugar, en el que Dios te creó. Imagínense que el dedo gordo tuviera envidia del dedo chico, Hoy yo quiero ser delgado. Oh, no, yo quiero ser gordo porque tiene más movilidad. Imagínense que se tuvieran envidia el uno del otro. Imagínense cómo el cuerpo de Cristo a veces está así, hermanos que se sienten envidia por los ministerios, que predica mejor que el otro, que este tiene más influencia, que el otro echa fuera demonios, que yo quiero ser como él. Usted no tiene que imitar a nadie, usted sea usted, porque usted es un diseño original de Dios. Y Dios te creó con propósito maravilloso y eterno. Siéntete pleno en la aceptación de su amor. Jesucristo te hizo único y única. Así que usted ya venza en lo que se llama la envidia. ¿Y sabe por qué a veces nace la envidia? Porque a veces tuvimos padres que nos comparaban con otros hijos, como les pasó a los hijos de Jacob. Así que usted ya no, porque Dios no es así. Dios a ti no te viene a comparar con nadie.
Dios te creó único, especial e irrepetible. Eres el diseño de su amor. Créale a Dios, amado. Así que así como esa imagen que el padre viene a abrazar al hijo, el hijo pródigo. Aunque usted no lo crea, Dios está con sus brazos abiertos como ese hijo pródigo, esperando que vuelva en sí y vuelva a casa, porque él en algún momento decir, volveré a la casa de mi papá. ¿Sabe por qué? Porque donde está con su papá le iba mejor. Y a nosotros siempre nos va a ir mejor con nuestro papá, porque en el mundo vamos a sufrir lágrimas de sangre en el mundo, pero con Cristo, en el amor, en el hueco de su mano, nos sentimos plenos, amado. Y sigamos con la otra diapositiva. Parece que se terminó. No. Este es el último versículo, Efesios 1, 4, 7. Según nos escogió en Él. ¿Sabe que Dios a mí me escogió en Él? ¿Por qué en Él? Porque Él me vio en su Hijo. Por eso que no hay obra humana que usted pueda hacer para agradar a Dios. ¿Sabe lo único que busca Dios de ti? Que le creas. Créele a ese versículo. Créele a Dios. Créele que tú eres el diseño de su amor. Dice que Él nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué cosa? Santos, sin mancha delante de Él, en amor. O sea, mira, amado, la genética de Dios es amor. Dios es amor. Y el amor implica darse, entregarse. Y eso mismo es lo que Dios hace en nosotros. Por eso es que cuando usted ve a una persona que es tocada por Dios, comienza a amar y a perdonar. Y a veces uno dice, ay, este está loco, este está loca porque pide perdón. Es que ese es el diseño de Dios, amor, porque Dios entra dentro de ti y cambia tu ADN. Ese odio que tú sentías, Dios te lo cambio por el amor. En amor habiéndonos predestinado. O sea, yo fui predestinada. O sea, yo estaba en los pensamientos de Dios antes de la fundación del mundo para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por eso que Jesucristo dice que en la cruz del Calvario tenía un gozo. Dice que Él menospreció la cruz. Así dice la Escritura. Él menospreció la cruz por el gozo puesto delante de Él. ¿Y sabes cuál es el gozo puesto delante de Él? A todos nosotros, su iglesia redimida. Él dijo, vale la pena morir por ellos. Vale la pena. Entonces tú vales la pena. Así que ella fuera la depresión, ella fuera la crisis de pánico, ella fuera todo lo que quiera arrastrarte a vivir en dolor y en tristeza, porque Dios te hizo pleno y gozoso en Él, según el puro afecto de su voluntad, para el avance de la gloria de su gracia, en el cual nos hizo aceptos. Date cuenta de esa palabra, acepto. Tú cuando venga el espíritu de rechazo, cuando tu esposo te rechace, tu padre te rechace, los hermanos te rechacen, los hermanos, porque a veces uno hasta con los propios hermanos se siente traicionado, herido, abatido. Aun cuando venga eso, ¿sabes qué? Tú dices, tu día sí, yo fui aceptada en mi amado, Él me aceptó a mí. Y Él me aceptó y me rescató estando en delitos y pecados, cuanto más ahora que soy su hija, que Él me ha puesto ese ADN de santidad. Así que ella fuera la culpa, ella fuera el dolor, y comienza a vivir en esa plenitud en la que Dios te hizo su hijo y su hija, en quien tenemos redención por su sangre. Ay, 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 aquí está lo que nos decía el pastor, perdón de los pecados. Pero esos perdón de pecados, qué importante es reconocer. Como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Porque mire, cuando somos quebrantados por el Señor, amado, y nos apartamos de Dios, luego en nuestro corazón ya quizás no nos sentimos tan hijos, pero sí nos sentimos siervos, porque quizá éramos demasiado altivos, ¿no? Ay, que el súper espiritual, pero cuando pasamos el quebranto, Señor, soy tu sierva, soy tuya, haz conmigo lo que tú quieras. Y llegamos a esa condición, haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Y a veces pasamos esos lugares donde estuvimos lejos de Dios, pero cuando nos volvemos nuevamente, el Señor pone un anillo a nuestro dedo que es señal de autoridad. Nos pone una capa nueva, ropas nuevas, vestiduras nuevas, calzado nuevo. Dios todo lo hace nuevo, amados. Así que las cosas que perdiste en el pasado, Dios puede restituírtelas en el presente. Lo importante es que te vuelvas a Él. Según las riquezas de su gracia. Qué lindo versículo. Según las riquezas de su gracia. Y como decía acá este versículo del paralítico, tus pecados son perdonados. Y déjame decirte, amado, amada, tus pecados te son perdonados. Y mire, amados, quitémonos la careta esa religiosa, pentecostal o canuta, y mostrémonos tal cual somos delante de Dios.
seamos tal cual somos delante de Dios, amado, y busquemos siempre el reconocer que a veces hemos fallado y que necesitamos sanidad y liberación. Hay otro versículo que voy a terminar con este, como hablaba mi esposo, que es la causa del pecado, ¿cierto? Bueno, vamos a ver a este versículo del PowerPoint que dice, porque, ¿por qué nosotros entendemos que Dios nos llama a ser hijos? Y miren lo que dice aquí la palabra, en Isaías 66, del 13 al 14. Como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a ustedes. ¿Cómo lo consolaba su mamá? Cierto que las mamás son como más tiernas, como que a los hijos, papá Dios quiere abrazarte, así papá Dios quiere consolarte. Y veréis, y se alegrará vuestro corazón. ¿Sabe que cómo? Porque a mí en una ocasión me preguntaban cómo ser feliz. Y yo le dije, mira, yo he descubierto la felicidad en Dios, solo en su amor, en su abrazo, en su consuelo. Ahí yo encontré mi felicidad, porque podrá faltarme todo en la vida, pero su abrazo y su presencia es lo que yo anhelo, porque en ella yo encuentro seguridad. Y acá dice, y veréis y se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos reverdecerán como la hierba. A veces nuestros huesos están enfermos, ¿no es verdad? En el hueso donde están, se forman los glóbulos blancos, a veces bajan nuestras defensas por el espíritu de la tristeza. Entonces hoy tenemos que sacar fuera la tristeza, echar fuera la tristeza, el dolor, porque dice que el espíritu triste seca los huesos, dice la Biblia. ¿Qué significa seca los huesos? Nos roba la inmunidad. Pero ¿qué dice? Cuando el gozo del Señor, el abrazo de Dios, cuando yo le creo a su amor, empieza a reverdecer nuestro corazón y nuestros huesos. Y la mano de Jehová para con sus siervos será conocida. Va a ser conocida la mano de Dios para contigo, amado. Él dice que Él nos va a tomar en sus brazos y nos va a apapachar. Y miren, el otro versículo, no sé si aparece ahí, si lo puse en el PowerPoint, pero en Isaías 66, 12, que dice, porque así dice Jehová, he aquí que yo extiendo sobre ella paz como un río. Y mire es importante eso. Por sus llagas fuimos nosotros curados, dice, y la paga de nuestra paz fue sobre él. ¿Por qué el hombre se enferma? Porque no tiene paz. Porque no hay paz, no hay una reconciliación con Dios y con los que están a su alrededor. Por eso, mientras usted tenga vida, amado, reconcíliese, perdona a aquellos que te han herido, perdónalos. Aunque ellos no reconozcan lo que hicieron mal, perdónalos. Y a veces tarda tiempo en que las otras personas reconozcan sus errores, pero usted no pierda tiempo, usted perdone. Y dice, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda, y mamaréis, imagínate, habla de mamar. Cuando un niño se siente cobijado, cuando un niño llora, se siente consolado cuando mama el pecho de su madre, ¿no es verdad? Hemos visto esa escena de un niñito amamantándose por la mamá que se siente pleno. Es todo lo que necesita, es la leche de mamá. ¿No es verdad? Bueno, es así con nosotros. Lo único que necesitamos es estar mamando de Dios. Y dice, y en los brazos seréis traídos. En los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Es como que se te toma de sus brazos, te pone la rodilla y te abraza y te acaricia y te dice, hijo, tranquilo, estoy aquí, estoy contigo. No importa lo que estás pasando, quizá el rechazo que estás viviendo. Yo te acepté, yo te amo. Y ese amor nos va a sanar, amado. Y ese amor nos va a ayudar también a poder ayudar a otros, porque hay gente que es como cactus, ¿cierto? Tú te acercas y como que te pinchas. Entonces, a veces Dios, es porque esas personas tienen muchas heridas. Y por eso que dice la palabra, nuestra lucha no es contra la carne y la sangre. Por eso que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos sane a nosotros para poder también traer sanidad a otros. Y ahora sí vamos a terminar con el versículo que viene más adelante. No sé si parece que se terminó. El origen de la paz. Como dice, dice que la paga de nuestra paz. Usted no pierde la paz, amado, porque ya Jesús la pagó en la cruz. Si ya Jesús la pagó, usted entonces, ¿por qué se pone ansioso? ¿Por qué usted tiene temor y tiene miedo? Si ya Jesús la pagó esa paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. En el mundo tendréis aflicción. Jesús ya nos advirtió, en el mundo vamos a tener aflicción, pero confíen, confíen. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y a veces, amado, nos viene la turbación, a todos. Miren, versículo que dice, como decía el pastor recién, que, como decía David, en el día que temo, yo en ti confío, porque a todos nos viene el temor. Nadie puede decir, no, a todos. A nosotros nos dio el COVID, ¿cierto? Así estuvimos ahí en esa lucha, pero el Señor nos dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Y esa palabra
Ay, nos da paz. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. ¿Cuándo es que nuestros pensamientos se llenan de paz? Cuando confiamos en el Señor, a pesar de lo negativo, a pesar de eso negativo. Y algo que decía el hermano Eduardo ayer, que a mí me ministró mucho, que muchas veces decimos que todas las cosas ayudan a bien, a los que le aman, pero según su propósito. Entonces Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, un propósito, un diseño, un objetivo, una meta, y Dios va a trabajar esa meta para que lleguemos a ese lugar. Entonces uno puede decir, pero José, que fue vendido por su hermano, qué terrible lo que le pasó. Pero todas las cosas ayudaron para bien, para formar el carácter. A pesar de eso negativas que puedas vivir, ese robo que pasaste, ese divorcio que pasó en tu vida, esa enfermedad que pasaste, es para ayudarte a formarte según su propósito. Entonces, amado, no temamos, estamos en las manos de Dios, estamos en sus manos, no tenga temor. Y en Isaías 57:19 dice, produciré frutos de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. O sea, la clave para nosotros en nuestra sanidad total está en la obra expiatoria de Cristo. En esa maravillosa obra en la que dice que por tu paz, dice Pola, que Él pagó por nuestra paz. Si Él ya pagó, entonces usted no pierda tiempo, no pierda, ¿cómo se dice? O sea, es inútil que usted se preocupe, es inútil. Ya Jesús pagó por esa paz. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Descansa en Él, descansa en su amor, descansa en su promesa. Miren, Romanos 5, voy a terminar con ese porque parece que ya no me quedan más. Colosenses 1:20. Y por medio de Cristo reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, la paz, ¿cómo fue obtenida? Mediante la sangre de su cruz. Por eso que en la Santa Cena, cuando nosotros tomamos Santa Cena, amado, tenemos que ir con conciencia, reconciliado, no murmurando el uno de los otros, amándonos, perdonándonos y reconociendo que todos somos diferentes. Tenemos que aprender a aceptarnos como somos. A veces todos tenemos diferentes diseños y tenemos que aprender a aceptarnos. El guatoncito va a seguir siendo dedo guatón. El dedo chiquito va a seguir siendo flaco y corto. Pero no por eso lo vamos a menospreciar, porque tienen un diseño de parte del cielo. Amado, y quiero terminar con ese versículo en Romanos 6:17, que dice, pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, ¿no es verdad? Por Adán, mucho más reinarán en vida. Mucho más usted va a reinar en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben, mire, los que reciben, ¿se da cuenta? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Usted cómo recibe la gracia? A ver, pastor, ¿cómo se recibe la gracia? Creyendo, teniendo fe, siendo humildes, porque dice que Dios resiste al soberbio, pero ¿a quién da gracia? Al humilde. ¿Y quién es el humilde? El que reconoce sus pecados, el que confiesa sus pecados, el que sabe que no puede y el que sabe que necesita de Dios. Y dice, y el don de la justicia, ¿cuál será el don de la justicia? Que uno pagó por mí. Y Él fue justo por mí, porque todos nosotros somos injustos, todos nosotros somos pecadores, pero hay uno justo, Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios vivo. Y me gustó esta versión TLA que dice Romanos 5:17. Si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón, por medio de Jesucristo, nosotros, usted y yo, la iglesia, reinaremos en la nueva vida, en vida nueva, pues Dios nos ama y nos ha aceptado sin pedirnos nada a cambio. Bueno, nos pidió nuestro corazón, nuestra vida. Usted tiene que entrar en Cristo y entrar en esa dimensión de que Él sea el que gobierne y el que reina. Cuando usted hace a Jesús Señor, usted está declarando el Señor de toda su existencia, de sus pensamientos, de todo su ser. Por eso que podemos vivir una vida nueva. Cuando hacemos Jesús Señor, viene salvación. Amén, amados. Amén. Así que bueno, los invito a orar en esta hora. Vamos a hacer una oración. Yo quiero invitarte a que tú puedas hacer una oración primero de confesión. Confesemos nuestros pecados. Y si es necesario que usted a lo mejor necesita confesar pecados a otros, porque también como dice en Santiago 5, En Santiago 5, no sé, el versículo dice, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. ¿Sabe que confesar pecados unos a otros nos ayuda a sanarnos?
Aunque usted no lo crea, cuando ha habido situaciones conflictivas entre hermanos, que yo pensé, que yo creí, que tú me dijiste, que a veces son malos entendidos solamente, pero cuando lo hablamos, lo confesamos, lo decimos, viene sanidad. Porque hay veces que de repente a ti te ven como muy serio, muy así tosco, y de repente viene una persona te dice, no, es que yo te veo como que es muy duro. Y no es que seas duro, lo que pasa es que está pasando por situaciones. Entonces, amado, no nos juzguemos antes de tiempo. Pidámonos perdón. Santiago 5:16. Confesar pecado. Santiago 5:16. Confesaos pues los pecados unos a otros y orad unos a otros para que seáis sanados. Y la petición eficaz del justo puede mucho. Orar unos por otros, que tu hermano ore por ti y tú ores por tu hermano. Ay, hermano, eso tiene un poder glorioso cuando hay reconciliación. Así que yo te quiero invitar a hacer una oración conmigo. Amén. Vamos a... Yo una oración, tú una otra oración. Yo quiero pedir la gracia, porque esto es por gracia, hermano, no. Es que Dios nos va a otorgar la gracia. Yo quiero pedir hoy la gracia de poder arrepentirnos, que Él muestre nuestros pecados, que nos lleve realmente, no porque a lo mejor se está predicando, sino porque realmente siento compungir, una necesidad de cambiar, una necesidad de agradarlo, una necesidad de vivir para Él. Amado Padre, yo quiero en esta mañana que tú extiendas tu gracia sobre todos los que estamos escuchando, tanto los que estamos hablando como los que están recibiendo. Señor, yo te pido que nos des de tu gracia, Señor, la alcanzamos por fe, Padre. Sabemos que nada podemos hacer por nuestras obras, Señor, que todo lo que podamos hacer es por medio de ti, Señor. Señor, nos humillamos, reconocemos, Señor, nuestras debilidades, reconocemos que te hemos fallado, Señor, y te pido que tú traigas el entendimiento a nuestros corazones de lo que dice en Isaías 53:5, que por tu llaga hemos sido curados, y traigas sanidad, Señor. Un deseo tuyo es que tu pueblo, tu iglesia, viva la sanidad. Es un legado, es algo que tú ganaste, Señor. Es la herencia de tu iglesia, la sanidad física y mental, Padre. Activa la fe en cada uno de nosotros, Señor, para que nuestra fe, Señor, alcance la sanidad que necesitamos, tanto en nuestra alma, en nuestra emoción, en nuestro cuerpo, Padre. Yo te pido humildemente eso, Señor, que tu gracia sea derramada hoy para sanarnos a todos nosotros. Todos nosotros tenemos enfermedades mentales, enfermedades físicas, donde necesitamos ser sanados, pero primero queremos confesar nuestras transgresiones, nuestras iniquidades delante de ti, Señor. Queremos ser limpios por medio de tu sangre preciosa, Padre. Yo te lo pido humildemente, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Ahora mi esposa va a orar. Amén. Amén. Yo te invito a que tú puedas en esta misma actitud orarle al Señor. Y repite conmigo, Padre, nos acercamos al trono de tu gracia. Reconocemos nuestros pecados. Perdónanos, Señor. Nosotros confesamos nuestras rebeliones, nuestra autosuficiencia. Señor, perdónanos. Y también nosotros perdonamos a todos los que nos han ofendido. Perdonamos nuestro pasado, a todos los que nos han rechazado. Los perdonamos, Señor. Perdonamos a todos aquellos que han faltado el amor para con nosotros. Y también te pedimos perdón, Padre, por no amarte con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Ven, Espíritu Santo, ven a sanar nuestros corazones. Ven a sacar toda carga de culpa, de opresiones. Señor, nos acercamos con humildad de corazón, así como muchos en la antigüedad te decían, Hijo de David, ten misericordia de mí. Soy pecador. Límpiame, sáname, libérame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Tú eres el Rey de mi vida.
Cambia mi vida. Cambia mi corazón. Yo te hago a ti, Jesús de Nazaret, el Señor de mi familia, de mi corazón, de mi cuerpo, de mi alma, de mi espíritu. Gracias, Jesús. Y yo recibo por fe tu justicia. Por tus llagas soy sano. Tú pagaste por mi paz. Yo recibo tu paz. Desde lo profundo de mi corazón, yo recibo tu paz. Esa paz que el mundo no puede dar. Tú ya la pagaste. Yo la recibo como un regalo y la atesoro a mi vida. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Amén, amados, bendecimos tu vida en esta hora en el nombre de Jesús, Padre, por todos aquellos que han recibido, Señor, la administración de tu gracia y de tu palabra. Te pedimos, Señor, que ahora actives ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutan tu palabra, que obedecen a la voz de tu precepto. Ángeles sanadores, libertadores, ángeles, Señor, que acampan alrededor de los que le temen y los defienden. Que el ángel de Jehová vaya ahora en la distancia a ministrar a tus hijos y a tus hijas y a sacarlos del lodo cenagoso, a sacarlos de la depresión, a sacarlos de la desánimo, a sacarlos, Señor, de la culpa. Y así como tuviste la fe de ellos, Señor, comienza a levantar al paralítico, al sordo, al cojo, al cansado del camino. Comienza a sanar y a restaurar en el nombre de Jesús de Nazaret. Se sana en tu mente, se sana en tu corazón. Recibe sanidad ahora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Recibe la sanidad que viene por medio del creer. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te lo pedimos, Padre. Sigue ministrando a tus hijos, Señor. Ministralos en los sueños. Ministralos, Señor, en cada momento. Ministralos, Señor, a todos tus hijos que en estos momentos están recibiendo la abundancia de tu gracia y la abundancia de tu amor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Y bueno, queremos seguir mandando un saludito a nuestro hermano que nos está viendo por Facebook Live, a Gracielita, Pastor Richard Muñoz, que también vamos a seguir con este seminario de sanidad para que se conecte nuevamente por Facebook Live y por Zoom. No se olvide de seguir llenándonos de esta palabra que nos está haciendo libre y nos está sanando mucho. También un saludito a Paola Arancibia, y a mamá Shelita. Un besito también para ti, Katrina. Muchas bendiciones. Berito Aguilera, que Dios te bendiga. Nuestra hermana Feñita Mancilla, que Dios te bendiga. Y a todos nuestros hermanos se están conectando. Julián Penailillo, Claudita Ñáñez, que Dios te bendiga. Y a cada uno de mis hermanos, la paz de Dios sea sobre ti y esa paz que se empuja tu entendimiento, guardará tus corazones en Cristo Jesús. Amén.